Tenemos un hermoso día el día de hoy, en el cual tenemos sol y calor, ya lo extrañábamos, ¿verdad? Tantas lluvias y otras cosas, pues a veces antojan sol y ya lo tenemos, gracias a Dios. En esta mañana vamos a reflexionar en el pasaje, primer salmo, salmo número 1. Es el primer salmo. Vamos a reflexionar en todo el salmo número 1, que son solamente 6 versículos, y aquí vamos a estar viendo versículo por versículo en la pantalla. Así que vamos a leer primero que nada este salmo y luego vamos a orar a las manos de Dios en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, salmo número 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Señor, te damos gracias por el día que nos has regalado el día de hoy, por tus bendiciones, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que así como el pan alimenta nuestros cuerpos, el agua, Señor, refresca nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, que tu palabra, que es el pan y el agua fresca, pueda refrescar nuestras mentes, nuestros corazones, que pueda alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Ese, Señor, pueda crecer en conocimiento tuyo. Te lo pedimos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Sé que un famoso pintor llamado Pablo Gauguin, que en francés parece que se pronuncia Gauna o algo así, disculpen, como digo, no hablo francés, pero es un famoso pintor francés que en 1897 fue a un lugar llamado Tahití. En este lugar él visitaba los diferentes pueblos y regiones y hizo famosas pinturas. Una famosa pintura se llama ¿De dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos? Seguramente se inspiró en los tahitianos nativos de ahí, que dice que curiosos y hospitalarios preguntaban a la gente que no era de ahí: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Así como cuando algunos de ustedes pasan hacia la frontera norte y la gente aduanal les pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Siempre preguntan eso. Es clásico. Dicen que hubo un monje que iba de Madrid a Málaga, y también al momento de que el camino llegó un soldado deteniéndolo en su camino y le decía: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y aquel monje le dijo: te voy a pagar tanto dinero, no me acuerdo la cantidad, cada día por preguntarme las mismas 3 preguntas. Y esas 3 preguntas son las mismas que mucha gente se ha preguntado desde el principio de nuestra historia a la fecha, antes del principio de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Ya son preguntas filosóficas, inclusive hasta el momento que nos podemos preguntar. Podemos extendernos y decir: bueno, Hipócrates dijo esto, Sócrates dijo el otro, Prometeo, ese no dijo nada. Es que así se llaman los que atienden los tacos aquí. Sócrates, Hipócrates y Prometeo. No sé cómo se llama. Pero el caso es que son preguntas que nos hacemos también nosotros. Llegamos al momento en que nosotros hacemos este tipo de conjeturas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? La Biblia nos ofrece muchas de estas respuestas, pero de nada sirve nosotros tener respuestas si no entendemos la respuesta, o si no, en todo caso, vivimos la respuesta. Y es por eso que quiero reflexionar en esta mañana en el Salmo número 1, que creo yo que nos enseña un destello de respuestas a estas preguntas que tenemos como seres humanos y como cristianos. Entonces vemos que en el primer versículo dice ahí: bienaventurado el varón. También puede ser bienaventurada la mujer, o bendita. Otra palabra que se traduce por bienaventurado, como se acordaron ustedes en Mateo, es también dichosos o inmensamente felices. En todo caso, aquí es bendecido.
Bendecido el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar que en el trabajo, en la escuela, en algunos lugares, hay gente que da pues, todo tipo, de repente todo el mundo es experto en todo. Oye, no, pues que voy a comprar un carro, compra este, es el mejor, como sabes, no, pues ese es. O cuando Elizabeth y yo nos cambiamos de una ciudad a otra, íbamos y preguntamos, oye, danos la referencia de un buen doctor. Y decía, ven con este doctor, este es el mejor de todos. Le preguntamos, ¿cómo sabe quién es el mejor de todos? Pues, ¿por qué no dice cuál es el peor? Hay una lista de los peores doctores y no hay de los mejores doctores. ¿O por qué ir con ese doctor específicamente? Y luego siempre me decían, ven con este doctor y dile que yo te mando. Como si me fuera a hacer descuento. Como si me fuera a decir, tú vienes de parte de tal. Qué bueno que me dijiste para darte la medicina de verdad. A todos los más les doy tic-tac. A ti te voy a dar la medicina que es la verdadera. No se trata de eso. Todo el mundo se considera expertos al momento de dar su opinión. Lo que nos dice la Biblia es que somos dichosos cuando no anduvimos en consejo de malos. Cuando no escuchamos a la gente que simplemente a veces habla por hablar, a veces tiene palabras sin sentido, o a veces, no sé, dice cosas que realmente no deberíamos de escuchar. Hay de esos casos, en muchos casos. Me está pasando esto en mi matrimonio. Muchas personas van a decir, pues divórciate. Me está pasando esto con mis hijos, pues déjanos. Mi jefe está mal, pues renuncia. O sea, son muchas cosas que mucha gente puede dar simplemente una respuesta a veces tan tonta o tan fácil humanamente hablando, que mucha gente hasta la cree. Pensamos que la mejor solución para nuestros problemas es lo que la gente nos dice y no lo que Dios nos dice. Bienaventurado es, dichoso es la persona que no anda en consejo de malos. Dice también el versículo 1 que no andamos en camino de pecadores. Andamos por la senda. Una cosa es escuchar, la otra es ir. Cuando nosotros escuchamos un consejo, mal consejo, y andamos en ese consejo, ya le llevamos de perder. Muchos interpretan este pasaje como una escalera en descenso. No sé si ustedes han ido a casas que tienen sótano. Cuando viví en Canadá me di cuenta de una casa donde vivía el pastor donde yo vivía. Tenía un sótano muy grande, de hecho, de tamaño de la casa. Y me sorprendía ese sótano. Era demasiado frío. No tenía la misma resistencia que el resto de la casa. Pero era extremadamente amplio. Bueno, el caso no es el sótano, sino las escaleras. Al momento que uno va descendiendo hacia el oscuro, ahora espero que no lo entiendan como las típicas películas de terror y de suspenso donde está todo oscuro y uno va bajando las escaleras con una velita y luego se apaga y se cae y sale el fantasma. Bueno, no se trata de eso. Aquí se trata de un descenso. Primero uno escucha el consejo de los malvados y luego va uno en el camino que a uno le indicaron hasta que finalmente uno se sienta en la misma silla que ellos. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Uno llega hasta el momento de convivir y hacer lo mismo que la gente mala hace. El pasaje que leemos ahora en este momento, el Salmo 1, está comparando dos cosas. Está comparando los caminos de Dios, el consejo de Dios, la vida que Dios nos da y la vida que nos ofrece el mundo. La vida que nos da el mundo o los hombres. Por eso digo yo que es vivir la vida al extremo. O vivimos en un extremo, el extremo que Dios nos da, o vivimos en el otro extremo, el extremo que el mundo nos da. Bajamos por esas escaleras hacia el fondo o subimos hacia donde Dios quiere que subamos. Es nuestra decisión. Nosotros elegimos qué hacer. Si elegimos buscar el camino de Dios o el camino de los hombres. Así dice el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Está hablando, bienaventurado es esta persona, es esta mujer, es este hombre, en la cual en la ley del Señor está su delicia, su deleite, el placer, dice, y en la ley medita de día y de noche. Muchas personas dicen, ¿cómo es meditar en la palabra de Dios? Si ustedes han pensado en una misma situación una y otra vez, es básicamente meditar. Cuando uno medita en la palabra de Dios es cuando uno está pensando en la palabra de Dios una y otra vez, digiriendo la palabra de Dios en pocas palabras, analizando
adoptando la palabra de Dios para uno mismo. Eso es meditar la palabra de Dios. Orar al Señor, pedir al Señor que nos ilumine, pensar en lo que el Señor nos dice. A veces malinterpretamos la ley de Dios como los mandamientos de Dios en sí. La ley de Dios es la palabra de Dios en sí. No es de que no matarás, no codiciarás, no, etc. Se trata de meditar en lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en nuestras vidas. Se trata de meditar en las enseñanzas de nuestro Señor, en las palabras que el mismo Dios ha escrito para nosotros. No se trata de estar pensando, de estar nosotros cargando en cosas, no hice estas cosas bien, entonces está mal, estoy mal, sino, como dice aquí, es un deleite estar meditando en la palabra del Señor. Imagínense ustedes yendo a su restaurante favorito o comiendo su comida favorita. Cuando ustedes comen, estoy suponiendo, ¿verdad? Mi esposa me dice que yo me como las cosas muy rápido, pues es que a mí me gusta, pues la disfruto, ¿verdad? Pero bueno. Imagínense, yo pienso que a lo mejor cuando ustedes están comiendo algo que les gusta, se lo van a comer lentamente porque lo están disfrutando, supongo yo. Y así tal cual, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, que es algo tan hermoso, por así decirlo, o tan deleitoso, tan delicioso, estamos meditando y disfrutándolo lentamente en las enseñanzas del Señor, en la palabra del Señor que nos enseña y nos muestra todo lo que es para nuestra vida y todo lo que debemos de tener nosotros en nuestra existencia. Entonces, esta es la persona bienaventurada, la persona que no anda en consejo de malos, sino que en la ley del Señor medita, está su delicia día y noche. Vemos ahí otra figura que nos dice que esta persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando compartí por primera vez este pasaje en el versículo 3, lo compartí en la Colonia La Alianza. Entonces, no sé si ustedes conozcan la Colonia Alianza, pero no hay muchos árboles. Bueno, como casi toda la ciudad no hay muchos árboles. Pero les preguntaba a las hermanas, hey, ¿cuál es la diferencia entre un arbolito de los que tengamos ahí, un arbusto o lo que sea medio seco, a un árbol junto a un río? No al río Santa Catarina, otro río que tenga agua y que existe más voluptuoso. Río Ramos, bueno, algún río que sí tenga agua y que la lleve limpia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un árbol que esté aquí plantado en medio de la arena y un árbol que está plantado junto al río? Y la figura que llega a nuestra mente es simplemente el árbol que está plantado junto al río, es frondoso, es grande pues es verde, básicamente, está vivo. Y un árbol, un arbusto, una planta que está plantada en medio de la nada, básicamente, pues es chiquita, no crece y se seca fácilmente. Así es la figura que nos está enseñando en la Biblia, lo que nos está enseñando en la palabra de Dios, de una persona que está junto al Señor y una persona que está alejada del Señor. Ahora, no está hablando de una vida espiritual en sí, está hablando de una vida junto. En pocas palabras, la persona que no está viviendo junto al Señor tiene una vida que está seca, es estéril, que es moribunda, que es pequeña, que no crece. Y una persona que vive junto con el Señor, junto al Señor, es una persona que tiene una vida como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que está constantemente nutriéndose, que está creciendo y por lo tanto dice que su hoja no muere. Dice así, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Muchas personas pueden decir, bueno, sí está bien para la vida cristiana, sí está bien la vida espiritual y todo eso. Pero yo les digo, no se trata solamente de la vida espiritual en sí, se trata de la vida, se trata de todo como somos nosotros. El que está junto a Dios va a ser como un árbol junto a corrientes de agua. El que está alejado de Dios va a ser como un árbol sin vida, básicamente, o va a perder la vida, va a tener una vida que es moribunda. La pregunta es muy lógica, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿En qué extremo queremos estar? Todo el mundo dice, pues yo quiero ser como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Lógicamente es que queremos serlo así. Estaríamos mal si pensáramos que queremos ser lo contrario. ¿Quién no quiere tener una vida abundante? ¿Quién no quiere tener una vida llena de fruto? ¿Quién no quiere tener una vida que todo lo que hagamos va a prosperar? Pues
Alguien que esté mal va a decir, no, yo no quiero esas cosas, yo quiero las cosas que Dios me da. La cuestión aquí es que hay una condición. La condición aquí es que debemos estar comprometidos con Dios. La condición aquí es que el árbol no se desplanta y se va a otro lugar sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, y que el domingo se planta en la corriente del agua y ya. La condición es esa, la condición es que el árbol está plantado todo el día, todos los días, al lado de la corriente de agua. Esa es la condición. El árbol no se va caminando y se va a otro lado. Nosotros no nos podemos decir, como siempre les he dicho, yo no puedo decir que soy cristiano de domingo 2 horas y todos los demás días no. No puedo decir que aquí soy bueno y allá soy malo. O soy malo o soy bueno, o soy más o menos o algo, pero el caso es que yo tengo que tener un compromiso con el Señor. Y es, o yo vivo junto a Él o no. Ahora el Señor, como siempre les digo, yo no nos está pidiendo que vivamos junto a Él, esa es nuestra decisión. El Señor no nos obliga a hacerlo. Nosotros decidimos si queremos hacerlo o no. A veces, desgraciadamente, suceden cosas malas en nuestra vida que nos hacen acordarnos de que estamos lejos del Señor. A veces suceden cosas que nos recuerdan de formas muy graves o muy fuertes de que nos alejamos demasiado. A veces estamos en lo más profundo del abismo, tratando de salir con nuestras propias fuerzas, escalando, cuando nos damos cuenta que hemos perdido todo. A veces nos damos cuenta que nosotros mismos tomamos malas decisiones. Las buenas decisiones se toman cuando estamos cerca de Dios. Las buenas decisiones son las que nos acercan siempre más a Dios. Las malas decisiones son las que nos alejan del Señor. Y esas decisiones las tomamos todos los días. En lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que tuiteamos, facebookeamos, whatsappeamos. No sé, todo lo que termina así, que involucre electrónica o teléfono, o todo lo que involucre nuestras acciones en una forma u otra, eso es lo que nos acerca o nos aleja a Dios día a día. La condición es que debemos de ser como los árboles plantados al lado de la corriente del agua. Nosotros como cristianos decidimos si queremos estar al lado de Dios o lejos de Él. Nosotros decidimos si queremos estar con Él o sin Él. Nosotros decidimos en cada circunstancia, en cada cosa que hagamos en nuestras vidas, si lo que hacemos va a honrar a Dios o no. Si lo que hacemos va a seguir a Cristo o no. Si lo que hacemos va a alabar a Dios o no. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo en sí era la cubierta, la cáscara del trigo, que en aquel entonces las personas que cultivaban trigo agarraban todas las semillas de trigo, las azotaban, por así decirlo, como en un filtro o algo así, una tela mosquitera, por así decirlo. Las azotaban de tal forma que la semilla caía y el tamo, la cáscara, se iba volando. De eso se trataba esta figura. Entonces dice que mientras que las personas que son de Dios, o las personas que buscan al Señor, que se deleitan en el Señor, que alaban a Dios, son árboles plantados al lado de las corrientes de agua. Las personas que no buscan a Dios son ni siquiera como árboles, son como una cáscara, son como una envoltura que el viento se los lleva, que ahorita lo vemos y al rato ya no está. Bueno, nunca han visto ustedes que de repente hace mucho viento y que se llevan las hojas y se lleva basura y se lleva muchas cosas. Así también dice la palabra del Señor que los que no buscan a Dios, los que no procuran al Señor, son como esa cáscara que simplemente se va con el viento. O sea, ni siquiera tienen una raíz, ni siquiera tienen una vida, son nada. Así es como lo compara este pasaje en Salmo capítulo 1. Imagínense simplemente el poder de la imagen que nos está manejando aquí el salmista al decir que los que buscan a Dios son como árboles frondosos
que dan fruto a su tiempo, y los que no son simplemente cáscaras de la nada que van de un lugar a otro sin rumbo, sin dirección y que terminan en nada. Imagínense, la comparación es enorme, es abismal. Y de nuevo, cualquiera va a decir, pues yo quiero ser el árbol, yo no quiero ser la cáscara. ¿Quién en su sano juicio va a querer ser una cáscara que se lleve el viento? Desgraciadamente a veces nosotros somos como la cáscara. A veces nosotros, en lugar de buscar las cosas de Dios, buscamos las cosas propias. Y nos dejamos que el viento del mundo, el viento del Facebook, el viento de la política, el viento del dinero, el viento del trabajo, el viento de lo que sea, nos lleve de un lugar a otro, perdiendo nosotros simplemente lo que debemos de buscar. Dejamos que el viento de nuestros problemas a veces nos guíe hacia donde nos guían los problemas, en lugar de dejar de que Dios nos cimente en Él y nos enseñe lo que Él quiere en nuestras vidas. Dice el versículo 5: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pocas palabras, no hay nada para los que no creen en el Señor, no hay nada para los que no buscan a Él. No hay, simplemente dice, ni siquiera hay palabras, dice, y no se levantarán los malos en el juicio. Ustedes han visto, a lo mejor en televisión, juicios de tales cuales en Estados Unidos. A mí me tocó ir a uno, acompañar a una hermana que iba a ser testigo en un juicio de un muchacho en la corte, en la sala de cortes en San Antonio. Y no es tal cual la televisión me lo mostraba, era totalmente diferente. Es así como México, o sea, mucha gente en todos lados, gente en los pasillos esperando, gente así tal cual, o sea, no hay tal cual, así como en la televisión, todos de traje, así, todos sonrientes ahí, el jurado de un lado, el abogado de la fiscalía y todos. No, es muy, muy diferente. Estaban todos los que iban a ser juzgados de un lado, todos, ¿cómo se llaman? Encadenados, esposados, encadenados también de todos, sentados, vestidos de naranja, y estaban un montón de gente en el juzgado y los abogados ahí, tal cual. Al que se supone que se está defendiendo se le da el tiempo de que él diga algo. O sea, ahí enfrente del juez está el juez, está el abogado defensor y está la fiscalía. Entonces pasó el muchacho ahí y le preguntan algunas cosas al que se está juzgando, a este muchacho, y él dice, no, pues si lo hice o no lo hice, etc. Este es en un juzgado tal cual, en San Antonio, tal cual se muestra en algunas situaciones civiles y criminales y todo eso. Pero la Biblia nos dice así, nos dice aquí que en aquel tiempo ni siquiera se les va a dejar presentar su caso. Ni siquiera van a tener oportunidad de hablar y decir, no, yo no supe, yo no fui. Yo pensaba que los mormones eran la religión correcta, perdón. No va a haber oportunidad para nadie decir nada, sino así dice, no se levantarán los malos en el juicio. Simplemente no va a haber oportunidad, ni siquiera oportunidad de los pecadores de estar en la congregación de los justos. Si no cumplimos con la condición, si no estamos con el Señor, simplemente dice aquí la palabra que no va a haber oportunidad, no hay otra chance, no hay otra forma de hacerlo. Así es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Entonces, en esta forma, a pesar de que nosotros mostramos a un Dios amoroso, sí, Dios es amor, un Señor que nos cuida, un Señor que nos procura, un Señor que se interesa por nosotros y por el mundo, que es lo que predicamos, es lo que hablamos, y que vamos a hablar del amor de Dios a los demás, vamos a los lugares donde se necesita, vamos a las cárceles, vamos a los hospitales, vamos a las colonias donde se ocupa, donde no saben del amor de Dios. A pesar de que nosotros predicamos de esto, la palabra es muy clara en un sentido, y el sentido es de que la condición tenemos que cumplirla, de que a pesar de todo, la misma palabra nos dice de que es esa la forma de separar unos de otros, el que procura a Dios, el que busca a Dios y el que no. Esa es la división que la misma Biblia nos hace. Nosotros vamos y mostramos el amor de Dios y le decimos al mundo, Dios te ama.
Pero el mundo tiene que responder a ese amor. No solamente decir, Dios te ama, ok, muchas gracias, qué bueno, listo. Sino tenemos que responder a ese amor. El amor es recíproco, en este caso con Dios. No se trata de nada más decirle a Dios que Dios nos diga a nosotros que nos ama y ya. Se trata de que nosotros amemos a Dios en correspondencia a esto. Esa es la condición. Y el último versículo dice, en contraste al versículo 5, porque el Señor conoce el camino de los justos y más la senda de los malos perecerá, más la senda de los malos morirá. Así es como dice así. Entonces hay dos caminos, de nuevo. El camino que nos muestra el Señor, que es bueno, que es estar junto a las aguas, que es estar en una vida fructífera, una vida próspera, y el camino que nos lleva a la perdición, que es el camino que lleva a la muerte, el camino que no va a prosperar, que no va a llevar a ningún lado, el camino que es un laberinto. Y de nuevo, la pregunta es demasiado lógica. La Biblia nos pone los principios teológicos muy sencillos. Son dos caminos. O vas por la vereda que Dios te indica o no. O sigues la voluntad de Dios o no. O escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del mundo. O haces lo que Dios te dice o haces lo que el mundo te dice o lo que te dé la gana, pero no haces lo que Dios te indica que hagas. Y a pesar de que la Biblia lo pone en una forma muy sencilla, nosotros no la hacemos. O nosotros buscamos excusas. O nosotros buscamos otras maneras de justificar, o decir, o deshacer, o simplemente hacer cosas que no debemos de hacer. Y ese es el problema. Y de nuevo uno puede decir, bueno, pues sí, la Biblia, qué bonito la palabra de Dios, sí, la iglesia, alabar, y las lecturas, todo eso, las alabanzas, los cantos, la convivencia, las obras que se hacen, no, todo es muy bueno. Pero al momento de cuando ya involucra mis decisiones, involucra mi vida, involucra lo que yo debo de hacer día a día, esa es donde vamos a vivir la diferencia. Ahora, como les dije y les vuelvo a repetir, Dios no nos obliga a ser cristianos, nosotros decidimos serlo. Cuando uno le pregunta, ¿a qué iglesia vas? O ¿qué religión eres? ¿O qué practicas? ¿Qué haces? No, pues soy cristiano. Nadie nos dice que digamos que somos cristianos o no. Bien, uno puede decir, no, yo no creo nada. Yo voy de vez en cuando, me gusta, pero no, yo está bien, se siente bien. Mucha gente, no sé si han escuchado, que digan, yo voy a ir porque se siente bien. Y así, me gusta así porque, no, y siento algo bonito, no sé si han escuchado. Me gustan esas porque siempre las escuchas. Se siente bien o siento algo bonito, siempre he escuchado esas palabras. Pero la cuestión es de que el Señor no nos dice que debamos de sentirnos bien o esto o el otro. Lo que nos dice el Señor es que digamos que somos o que no somos. Que digamos verdaderamente de corazón si somos cristianos y ya. Pero si no somos, pues no digamos, así de simple. Como aquel persona que les digo que sin licencia y sin seguro y espero yo que no hubiese ido texteando en el camino, que se le ocurrió chocarme. Que dijo, no, es que sentí que el carro me estaba fallando y concretamente iba a chocar, pero pues ni modo, así me dijo tal cual. Y luego dijo, ya me puedo ir. No, tienes que quedarte, tienes que cumplir tu responsabilidad, no te puedes ir, tienes que quedarte aquí. Y yo al final, también soy cristiano. No digo, no, mejor no me hubieras dicho nada, sí, te hubieras dejado. Pero sí, nadie le preguntó si era cristiano, yo no le pregunté si era cristiano, él mismo nació decidir que era cristiano. Por eso cuando nosotros vivamos nuestras acciones tenemos todo que vivir en concordancia. No podemos decir que sí, yo voy a la iglesia y alabo a Dios, pero acá estoy haciendo otras cosas. O sí, yo hago esto o dejo de hacer el otro, pero por el otro lado lo hago o no dejo de hacer esto, o sigo viviendo con mis antiguos hábitos o costumbres. O no obedezco la ley, pero obedezco esto. O hago esto sí, pero esto no. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que vivir una vida que vaya conforme a lo que Dios nos pide, conforme a lo que el Señor nos enseña. Dice entonces así el Señor que Dios conoce el camino de los justos, que Dios conoce el camino de sus hijos y de sus hijas, que el Señor va a cuidar, a proteger. La palabra conocernos involucra algo más íntimo que solamente el de saber, Dios conoce, está bueno.
No se trata de conocer como nosotros decimos, yo tengo un conocido que es primo de un amigo, de un vecino. No se trata de eso. La palabra conocer aquí nos involucra que el Señor tiene una relación cercana con nosotros, que el Señor conoce con sus propios ojos, con su propia vida, con sus propias manos de nuestros caminos. El Señor los sabe muy bien, sabe por dónde vamos y qué hacemos. Por eso dice así que el Señor conoce el camino de los justos, les ayuda, les prospera, los alienta, los guía. Aquellos que buscan a Dios, aquellos que buscan ser los árboles plantados sobre las aguas. Hace algunos años, yo creo que fue en el 2006, por decirlo, en 2 meses. Mi hermana y yo fuimos a visitar a una muchachita de unos 13, 14 años llamada Estefanía. Ella tenía cáncer. Tenía un tipo de cáncer que la fue consumiendo poco a poco. La empezaba muy bien, empezaba muy mal. Y yo creo que a lo mejor fue de las primeras visitas que hice yo, ya en ese entonces ya había estado en el seminario. Yo creo que esa fue de las primeras visitas que hice, y precisamente fue en mayo del 2006. Y vemos que al momento de estar platicando con ella y todo, le compartí este salmo, el salmo número 1, y ella hizo este dibujo del salmo. Entonces ella, el árbol frondoso y las aguas, ella falleció meses después. Y por mucho tiempo estaba compartiendo esto en memoria de ella, cuando me invitaba a predicar simplemente recordando de que en los momentos de más oscuridad, de más enfermedad, de más desesperanza, de más sufrimiento, ella buscó a Dios. Imagínense nada más, en un momento en el cual a lo mejor muchos de nosotros hubieran dicho, no, ya ahora sí, no creo en Dios, ya no vale la pena buscar orar, si Dios no me sanó, si Dios no está conmigo, ¿para qué? Pero en los momentos donde hay más sufrimiento, en los momentos donde hay más temor, donde hay más miedo, a veces es donde nosotros encontramos más el rostro de Dios. Entonces, ¿qué camino vamos a seguir nosotros, independientemente de la situación que vivamos o que vayamos a vivir, en las circunstancias que vivimos actualmente o que vayamos a experimentar, en los problemas que tenemos ahorita o en un futuro? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Vamos a seguir el consejo de los malos? ¿Vamos a sentarnos en silla de los escarnecedores? ¿Vamos a buscar lo que el mundo nos dice? ¿O vamos a buscar la palabra de Dios y meditar en su palabra de día y noche y buscar nuestro deleite en ella? Yo creo que todo esto depende lo que nosotros seamos como cristianos. De todo esto depende nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. De qué es lo que hagamos con nuestra vida. Seguimos la palabra del Señor, seguimos nuestros caminos o no. Si elegimos ser el árbol frondoso o si elegimos ser el tamo que arrebata el viento. Recuerden cuál es la única condición: estar siempre. Como hijos tuyos en nuestro ser y caminar por esta vida. Que nos ayude, Señor, antes de buscar cualquier reunión de beneficio propio, buscar tu palabra y procurar el amor y hacia los demás, nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir tus enseñanzas en tu palabra fielmente y abandonar, Señor, nuestros caminos
sabemos que es lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo en tus brazos y dejar, Señor, que tú con esa fuerza y ese poder tú mismo nos tomes y nos guíes por el camino de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos más, sino a seguir, Señor, tus enseñanzas, seguir tu amor y tu misericordia y la justicia que solamente viene de ti. Ayúdanos, Señor, a ir a ese lugar, ya hacia donde nosotros vayamos, hacia donde tú estés. Lo que nosotros seamos sea lo que tú quieres que seamos. Que sabemos, Señor, que en todo tú estás presente y que todo tú lo transformas y nos ayudas a hacerlo mejor. Entregando todo esto en tus manos, pidiendo todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús.